Okay, last Saturday we checked the will, right? The future with will. Do you remember? Yes. Ya no hicimos ejercicios, creo. No hicimos ejercicios. No, nada más les di la explicación, si no más recuerdo. Sí, solo eso. Ajá, okay, let's check the grammar again. Ahí en el WhatsApp les puse el link de algo que les voy a explicar ahorita. Bueno, algo que voy a explicar ahorita. Para que si lo quieres volver a ver, ahí está. Pero bueno. Grammar rules: will and the negative form will not or won't is a modal auxiliary verb. This means that there is no S on the third person singular and that it is followed by the infinitive. For example, I will leave later. You will leave later. He or she will leave later. We will leave later. They will leave later. Note will is often abbreviated to ill in spoken English. For example, I'll leave later. He'll leave later. To make the question form, change the word order. You will leave later. Will you leave later? For more information of the grammar of modal auxiliary verbs, see out, blah, 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 whatever. Ok, entonces, esto fue parte de lo que les expliqué el sábado pasado. Will es un auxiliar modal. Entonces, no se puede traducir solito. A fuerzas lo tienes que traducir con el sujeto y con el verbo. Entonces, si dices, I will leave es, yo me iré. Ajá. Lo traduces con el auxiliar y con el sujeto y con el verbo. You will leave later es tú te irás. Ajá. He or she will leave later es él o ella se irán o se retirarán más tarde. Entonces, la traducción se hace con el sujeto y con el verbo. Solito el will no tiene traducción. Ahora, también les explicaba yo que pueden utilizar la forma abreviada, que es I'll, you'll, he'll, she'll, will, it'll, they'll. Ajá. La forma más común de utilizarla es abreviada, o sea, utilizar la contracción. Pero si por algún motivo la contracción se te hace difícil o te cuesta trabajo, pues siempre puedes utilizar la forma completa. No hay ningún problema. ¿Ok? Aunque sí es conveniente utilizar la forma, ¿cómo se llama? De contracción, porque pues es lo más común, es la forma más común como habla la gente, ¿no? Finalmente, si quieres hacer una pregunta, pues lo único que tienes que hacer es cambiar el orden del auxiliar con el sujeto. Es decir, cambias este orden, estas dos palabras, las cambias de orden. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, will I sería la pregunta. Will you, will he, will she, will we, will they. ¿Ok? Esa sería la forma de pregunta. Nada más cambias el orden, le pones el signo de interrogación al final y ya tienes una pregunta. ¿Ok? Ok. Ahora, ¿para qué utilizamos el will? To talk about the future, we can often use will plus infinitive without to refer to future events. This is often called the pure future. I'll be back later tonight. Don't bother making me dinner. I'm busy right now. I'll call you tomorrow. Ok, entonces para el futuro, utilizamos el will. Ok. Porque acuérdate que hay otro futuro que ya vimos, el going to. Pero el going to no es un futuro, es un futuro el cual tomamos la decisión es una decisión que ya tomamos en el pasado y que se va a cumplir en el futuro. Ese es el going to. Entonces también se puede utilizar como futuro. Pero el futuro como tal, la estructura para futuro es will. ¿Ok? Ok, questions? No questions with the sentences? Sí, bueno,
Se supone que no se puede ocupar el I will sin el verbo. Únicamente supongo que para respuestas. No te escuché otra vez, perdón. Ah, que se supone que I will, como tal, no se puede ocupar solamente así solo. I will. Ah, no, I will. Bueno, sí se puede. I will solito sin ningún verbo o nada de eso, sí se puede. Por ejemplo, si yo te pregunto, will you go to the party tomorrow? Tú me puedes contestar, yes, I will. Y ya. Ah, sí, a eso me refería únicamente en respuestas. Como respuesta corta, sí se puede utilizar el will solito, sin el verbo. Ajá. Ok. Que ahorita lo vamos a ver, ahorita que practiquemos preguntas y todo eso. Pero sí, sí se puede, sí se puede. Con cualquier sujeto, inclusive, ¿no? Will she cook dinner tomorrow? Yes, she will. Ajá. Entonces sí se puede. Ok. Nada más que tiene que ser en respuestas cortas. Ajá. Cuando tú vayas a responder algo, ajá, tú utilizas, ¿cómo se llama? Eh, una respuesta corta. Yes. Okay, very good. Let's continue. Okay, to make predictions, we also use will to talk about what we think will happen in the future. I think it'll rain tonight. I'm sure he'll be a successful lawyer one day. Note, for negative predictions, make the thing negative, not the will. Entonces, ¿qué sucede aquí? Estás haciendo una predicción. Haces una predicción basado en lo que estás viendo en el momento. Si ves que hay muchas nubes oscuras y todo eso, pues entonces tú haces una predicción y dices, it will rain tonight. ¿Ok? Si tú ves que una persona se esfuerza mucho, que no va a fiestas, que hace su trabajo, etcétera, etcétera, entonces haces una predicción de que esa persona va a ser exitosa, que es el ejemplo número 2. I'm sure he'll be a successful lawyer one day. Ajá. Yes. Y eso también para eso nos sirve el will, para hacer predicciones. Luego dice, note, for negative predictions, make the thing negative, not the will. I don't think it'll rain tonight. Aquí en este caso, como tu verbo principal es think, y eso es presente, si tú quieres hacer este tipo de predicciones negativas, pues te vas directamente al don't como negativo. I don't think it'll rain tonight. Not, I think it won't rain tonight. Eso está incorrecto. Si no tuvieras el think, entonces sí estaría correcto decir it won't rain tonight. Ajá. Pero como tienes el I think, entonces el negativo se utiliza directamente con el I don't think. ¿Ok? Ok. Okay. To make decisions. When we make decisions at the same time as we speak, we use will. For example, in a restaurant, waiter, what would you like to eat? Customer, I think I'll have the chicken. Ajá. ¿En qué momento utilizamos también el will? Para hacer decisiones o tomar decisiones en el momento. A diferencia de going to, que tú tomas la decisión en el pasado, en el caso de will, tomas la decisión en el momento. Es como, por ejemplo, si te invitan a una fiesta y tú dices, I will go to the party, ¿no? I will go to the party. Y 5 minutos después o 10 segundos después tú cambias de opinión y dices, no, I won't go to the party. Ajá. Entonces tú tomas la decisión en el momento. Para cuando hacemos ese tipo de situaciones, es decir, cuando tomamos la decisión en el momento, entonces utilizamos el will.
Ajá. Que es el ejemplo que tenemos aquí. What would you like to eat? I think I'll have the chicken. I think I'll have the chicken. ¿Ok? Se está tomando, esta persona, hello, Andrea. Good morning. Esta persona está tomando la decisión en el momento. El mesero le pregunta que qué le gustaría comer y la persona toma la decisión en el momento. I think I'll have the chicken. Ajá. Other examples. I'm cold. I think I'll put the heater on. Tengo frío. Creo que pondré la calefacción. Entonces, tomas la decisión en el momento. Look, that's my bus. I'll catch up with you later. Mira, ese es mi autobús. Al rato platicamos. ¿Ok? Entonces, tomas la decisión en el momento. Ahí es otro uso del will. ¿Yes? Yes. Ok. Andy, ¿sí me escuchas? Andy, Andrea. Andy. Andy. Creo que tiene broncas con el internet. Ok, to make promises, offers, requests, and threats. Para hacer promesas, ofertas, solicitudes y, ahí, ¿cómo se traduce threats? Amenazas. ¿Ok? Entonces, para hacer promesas, ofertas, solicitudes y amenazas. Permítame un segundo. Okay. These are some other ways we can use will in English. Promises. I'll help you with your homework tomorrow. Cuando vas a hacer una promesa o cuando le haces una promesa a alguien, utiliza will. Ajá. Es decir, cuando tu oración implique una promesa, utiliza will. I'll take you to the movies tomorrow. Te llevo al cine mañana. Esa es una promesa. I'll take you to the movies tomorrow. I'll play soccer with you next week. Jugaré soccer contigo la próxima semana. Y estás haciendo una promesa. Cada vez que hagas una promesa, utiliza will. ¿Ok? Yes? Okay. All right, very good. Offers. I look after the children for you if you like. Cuando haces una oferta, es decir, cuando tú le ofreces algo a alguien. Ajá. I'll look after the children for you if you like. Cuidaré a los niños por ti si tú quieres. I look after the children. ¿No? O cuando, por ejemplo, cuando dices, I'll wash the dishes after dinner. Yo lavaré los platos después de la cena. Haces una oferta. ¿Ok? Yes? Yes. Ok, requests, solicitudes. Cuando haces una solicitud, cuando pides algo. Request. Will you tell Tony I called? ¿Le dirías a Tony que llamé? Haces una solicitud, pides algo. Ajá. Will you buy me a magazine? ¿Me comprarías una revista? Will you buy me a magazine? Will you close the window, please? ¿Cerrarías la ventana, por favor? Entonces, cada vez que haces una solicitud, utilizas el will. Yes? Yes. If you cheat again, I'll tell the teacher. Esa es una amenaza. ¿Ok?
If you cheat again, I'll tell the teacher. Si vuelves a hacer trampa, le voy a decir, le diré al maestro. Entonces lo que estás haciendo es amenazar. Obviamente no amenazar de muerte ni nada por el estilo, sino simplemente una amenaza. ¿Ok? If you don't wash the car, you won't go to the movies. Si no lavas el coche, no irás al cine. If you don't wash the car, you won't go to the movies. If you study for your exam, I'll buy you an ice cream. Si estudias por el examen, te compraré un helado. Esa es una amenaza bonita, llamémosla de esa manera. ¿Ok? Entonces, si tú amenazas, tienes que utilizar el will. ¿Yes? Sí. En la mayoría de los casos siempre va un verbo después del will o siempre en todos los casos. No, en todos los casos, en todos. Siempre tienes que utilizar un verbo, siempre, siempre. Si vas a dar una oración, si vas a hacer una oración, siempre tiene que ir un verbo. Esa es la regla. Siempre tiene que ir un verbo. No puedes dejar el will solito porque entonces no tendría sentido lo que dirías. Sí, en presente simple, ¿verdad? Sí, tiene que ir en presente simple sin el tú. No puedes utilizar el tú aquí. Entonces, si tú quitas el verbo, la oración no tiene sentido. You with your homework tomorrow. After the children for you, Milan. Will you, Tony, I call? If you cheat again, the teacher. No tiene sentido la oración. Entonces siempre tiene que ir un verbo. Acuérdate, el único momento en el que no lleva verbo es cuando utilizas una respuesta corta. Ese es el único momento en donde no lleva el verbo. Es cuando te hacen una pregunta y tú respondes corto. Will you tell Tony I call? Yes, I will. Y eliminas el verbo porque estás dando una respuesta corta. Pero si tú quieres dar una respuesta larga, inclusive hasta con la respuesta larga tienes que utilizar el verbo. Yes, I will tell Tony you call. ¿Ok? Entonces siempre tiene que ir el verbo. Yes. ¿Ok? Andy, tú me escuchas, pero yo no te escucho a ti. Sí, teacher. Ya. Ya, aquí estoy. Ya, ahora sí ya. Ok. Any questions? ¿Alguna pregunta? Any questions? No, parece que esta estructura está fácil. Pues en realidad, no. No tienes dudas. No oí todas las, ¿cómo se dice? Pues la estructura en sí. A ver, ¿qué parte fue la que sí alcanzaste a escuchar? La parte 4 sí la escuchaste. ¿Andy? Sí, La de parte... arriba, Ajá. lo de, ahí. Donde tú Bueno, dime, yo le muevo y tú me dices dónde no alcanzaste a leer. Esto de Grammar Rules, ¿sí lo alcanzaste a escuchar? No, ¿verdad? Me parece que no. No, ok, Grammar Rules. A ver, te lo explico rápido. Will and the negative form will not or won't is a model auxiliary verb. Okay? That means that there is no S on the third person singular and it is followed by the infinitive. Entonces, si tú quieres utilizar el will, lo puedes utilizar de dos formas. Sin contracción y con contracción. Sin contracción es I will leave later, you will leave later, he or she will leave later, we will leave later, they will leave later. Esto es sin contracción. Y la estructura es el auxiliar, que en este caso es el will, y el verbo, que en este caso es leave, como ejemplo, ¿no? Como ejemplo.
Ese es sin contracción. Con contracción. Note, will is often abbreviated to L in spoken English. I'll leave later, he'll leave later. Esto es con contracción. Como le decía yo a Adarik, si la contracción te cuesta trabajo, no hay ningún problema. Puedes utilizarla sin contracción si te cuesta trabajo la contracción. Pero es más común utilizar una contracción. ¿Ok? Ahora, si quieres hacer una pregunta, lo único que tienes que hacer es cambiar el orden de las dos primeras palabras, del auxiliar y del sujeto. You will leave later, will you leave later, y ya tienes una pregunta. Will I leave later, will you leave later, will she or he leave later, will we leave later, will they leave later, y ya tienes una pregunta. No, nada más hay que cambiar el orden. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Yes. All right, very good. Ahora, ¿cuándo usamos el will? To talk about the future, para hablar acerca del futuro. Futuro, futuro, ¿ok? We can often use will plus infinitive without to refer to future events. This is often called the pure future. ¿Por qué se le llama el futuro puro? Porque acuérdense que también vemos el going to como futuro. La única diferencia es que going to es un futuro el cual ya decidimos en el pasado y se va a aplicar en el futuro. El will no. El will es un futuro simple y sencillo. I'll be back later tonight. Don't bother making me dinner. Ajá. I'll be back later tonight es regresaré tarde o regresaré tarde esta noche. No te preocupes en hacer la cena. Entonces, aquí estoy indicando una acción en el futuro. I'll be back later tonight. ¿Ok? Luego, I'm busy right now. I'll call you tomorrow. Estoy ocupado en este momento. Te llamaré mañana. Ajá, entonces estoy aplicando el futuro. Esto es un futuro. ¿Yes? Ok. Ok. Okay. Entonces, ese es un futuro puro, común y corriente. To make predictions, para hacer predicciones. We also use will to talk about what we think will happen in the future. ¿Ok? Para hacer una predicción utilizamos el will. Por ejemplo, I think it will rain or I think it'll rain tomorrow, tonight. Si ustedes ven que están las nubes cargadas, está todo oscuro, está tronando, etcétera, etcétera, pues hacen una predicción. Lloverá esta noche. Yo pienso que lloverá esta noche. Porque están haciendo una predicción. Están viendo las imágenes y ustedes dicen, ah, mi predicción es que va a llover. O bueno, lloverá en este caso. Entonces hacen una predicción. I think it will rain tonight. I'm sure he'll be a successful lawyer one day. Si ustedes ven que una persona se quema las pestañas, estudia mucho, no duerme por estar estudiando, hace un montón de tareas, etcétera, etcétera, pues ustedes hacen una predicción con respecto a su carrera o al éxito que va a obtener. Ajá, I'm sure he'll be a successful lawyer one day. Estoy seguro que él será un exitoso abogado un día o algún día. Porque ustedes están haciendo una predicción basado en lo que están viendo. Para hacer predicciones, utilizamos el will. To make decisions. When we make decisions at the same... Ah, perdón, pero no les expliqué lo del negativo. Note, for negative predictions, make the thing negative, not the will. En este caso, cuando ustedes tengan el think, I think, el negativo es I don't think y el will lo dejan en afirmativo, no lo cambian. I don't think it'll rain tonight. Ajá, no se puede hacer el negativo con el won't porque su verbo principal es think. Por eso el negativo va aquí, I don't think. Not, I think it won't rain tonight. Esto está incorrecto. Lo correcto es decir, I don't think. Si ustedes no tuvieran el think, entonces sí sería correcto decir, it won't rain tonight. Pero como tienen el think, entonces es I don't think.
Ok, Bueno, eso Eric. solamente con las predicciones, dice. Sí, solamente con predicciones. Yes. Ok. Ok. Ya vi que ya también se agregó Eric. Eric, are you there? Eric? ¿Qué pasa, Yes. teacher? Me tardé porque No, no, no. estaba Nada teniendo más, problemas con Zoom. nada más te pregunto que si alcanzaste a escuchar toda la explicación que di. Sí, a partir Del punto bueno, no uno, sé si ¿no? empezó, a partir del punto 2 escuché. Bueno, ok. Vamos por el punto 3, to make decisions. When we make decisions at the same time as we speak, we use will. For example, in a restaurant. Waiter, what would you like to eat? Customer, I think I'll have the chicken. Para tomar decisiones, las decisiones con will son decisiones que se toman en el momento en que uno habla. A diferencia del going to, que el going to la decisión se tomó desde el pasado, will se toma la decisión en el momento en que hablamos. ¿Ok? For example, what would you like to eat? ¿Qué le gustaría comer? El cliente, I think I'll have the chicken. Creo que comeré pollo. La decisión la toma en el momento. Por eso utilizamos el will. I'll have. ¿Ok? I think I'll have the chicken. Tomamos la decisión en el momento de hablar. Other examples. I'm cold. I think I'll put the heater on. Tengo frío. Creo que prenderé el calefactor. ¿Ok? O pondré la calefacción, como ustedes quieran traducirlo. Pero se está tomando la decisión en el momento. Tengo frío, ¿qué voy a hacer? Voy a poner la calefacción. Tomo la decisión en el momento. Look, that's my bus. I'll catch up with you later. Mira, ese es mi autobús. Platicamos más tarde o platicaré contigo más tarde. Entonces, tomo la decisión en el momento y utilizo will. ¿Ok? Any questions there? No questions? No cuestión. Okay. To make promises, offers, requests, and threats. Para hacer promesas, ofertas, solicitudes y amenazas. Threats significa amenaza o amenazar. There are some other ways we can use will in English. Promises. I'll help you with your homework tomorrow. Cuando le hacen una promesa a alguien, utilizamos el will. Te ayudaré con tu tarea mañana. I'll help you with your homework tomorrow. I'll take you to the movies next week. Te llevo al cine la próxima semana. Hacen una promesa, utilizan will. Offers, ofertas. I'll look after the children for you if you like. Cuidaré a los niños por ti si tú quieres. ¿Ok? Entonces hacemos una oferta. Cuando hacemos una oferta utilizamos will. I'll play Xbox with you tomorrow. Jugaré Xbox contigo mañana. Esa es una oferta. Requests, solicitudes. Will you tell Tony I called? ¿Le dirías a Tony que llamé? Ajá. Hacen una solicitud, es decir, piden algo. Will you buy me a magazine? ¿Me comprarías una revista? Will you buy me a magazine? Will you wash the dishes for me? ¿Lavarías los trastes por mí? Por ejemplo, si hacemos una solicitud. Threats, una amenaza. If you cheat again, I'll tell the teacher. Si vuelves a hacer trampa, le diré al maestro. Esa es una amenaza. No una amenaza como le decía a Darik, no una amenaza de muerte, ay, de que te voy a golpear. No, no, o sea, es una amenaza de que va a pasar algo si haces algo. ¿Ok?
If you don't finish your homework, you won't watch TV. Si no terminas tu tarea, no verás la tele. Esa es una amenaza. If you clean your room, I'll buy you an ice cream. Si limpias tu cuarto, te daré un helado. No es una amenaza, pero se entiende que si haces algo, va a pasar algo. Ese es el otro uso de will. Yes o yes. Yes. Bueno, entonces yo creo que la palabra para que no se interprete tan feo sería una advertencia. Una sentencia, si quieres, también, exactamente. Digo, una advertencia. Ajá, sí, también, exactamente. Sí, porque realmente la palabra se traduce como amenaza, pero sí, también. ¿Ok? All right, Eric, any questions? Eric, No cuestión. no questions. Okay, Adarik, any questions? No, teacher. No, okay. Andy, questions? No. No, okay. So those are the uses of will. All right. Es como se usa el will. Ahora, let's make some exercises. Okay. Let's make some exercises. Okay, so you have three options. Only one is the correct one. Okay. So, Adarik, what is the answer for the first one? He will be. Read the complete sentence, please. He will be Famous? famous one day. Exactly. Okay, very good. All right, the answer is correct. Very good. He will be. Okay, Andy, what is the answer for number 2? I'll do. I help you later. You later. I'll help you later. Yes. Okay, that is correct. I'll help you later. Very good. Acuérdense, no lleva tú. Okay. Okay, Eric. Sería you will. Pero tienes No, es pregunta. Yes. Es will you. read the complete question. Will you be at home later? Okay, yes, that is correct. Will you be at home later? All right, very good. Okay, okay. Adarik, number 4. Will be sunny tomorrow. Repeat again, please. Will be sunny tomorrow. Will be. La número 1. Sí. No, te falta el sujeto. Necesitas un sujeto. Sin un sujeto no puede quedar la oración solita. Will it be sunny tomorrow? Exactly, porque acuérdate que estamos hablando de una cosa, ¿no? Estamos hablando del día. El día es una cosa, entonces utilizamos el it. Will it be sunny tomorrow? Okay, very good, excellent, excellent. Andy, number 5, please. She won't arrive home until 8 p.m. tonight. She won't, okay, she won't. Yes, that is correct. She won't arrive home until 8 p.m. tonight. Acuérdense que won't es la forma negativa de will not o will, okay. Give me a second, please. Okay, Eric, the next one.
Sería, I think she will pass the exam. I think she will pass the exam. Okay, that is correct. Very good. I think she will pass the exam. Acuérdense que la contracción es la contracción es, ¿cómo se dice? O sea, la contracción es, si ustedes la quieren poner, la ponen y si no, no. ¿Ok? En este caso, como hemos estado viendo en estos ejemplos, es sin contracción. Opcional, ya me acuerdo de la palabra. Acuérdense que la contracción es opcional. ¿Ok? Hasta ahorita no hemos utilizado contracción. Mande. ¿Cómo se pronuncia la contracción? Depende del sujeto. I'll, si es con I, you'll, he'll, she'll, it'll, will y they'll. Okay. Ajá, de todos modos ahorita lo practicamos de nuevo. Ok. Adarik, number 7, aquí aguas, porque hay truco. Ahí debería ir ninguno. I won't reach as a teacher. ¿Ninguno? A ver, espera. You won't. No, debería ir to get. ¿Con el tú o sin el tú? Sin el tú. Ok, entonces sería get. ¿Cierto? You won't get rich as a teacher. All right, excellent. Si es que te puedes ir con la finta. Ok, good. Andy, number 8. I don't think I will go out tonight. Okay, I don't think I will go out tonight. Very good. Acuérdense, cuando viene el think, el negativo se aplica en el think, no en el will. I don't think I will. Very good. Excellent. Excellent. Eric, number 9, please. Sería, will you open the door for me? Okay, will you open the door for me? Excellent. Very good. Very good. And the last one, y el último, Adarik. She will know the answer. ¿Es la número 1? Yes. Okay, she'll. She'll She'll know know the answer. Exactly. She'll know. Acostúmbrense. Traten de acostumbrarse a utilizar la contracción. Okay. Okay. Very good. 10 out of 10. O sea, 10 de 10. Very good. Excellent, guys. Okay. All right. Let's go to the next. Let's go back to the book. Vámonos al libro. Ya vimos cómo se usa el will, sus usos, etcétera, etcétera. Ahora vamos a aplicarlo ya directamente en el libro. Okay. So, here we go. Pay attention. Oh, espérenme un segundo que no, ya respondí el libro. Ok. Entonces, vamos a hacer estos ejercicios rápido. En que ya sabemos cómo se usan, ¿no? It says, you can use will or won't plus a base form to talk about the future. Affirmative statements, he will call back tomorrow. Negative statements, he won't be at the hotel this afternoon. Questions, will she meet us at the restaurant? Yes, she will. No, she won't. Will they take a taxi to the hotel? Yes, they will. No, they won't. When will the shuttle arrive? In about 10 minutes. What will you do in New York? Visit the Empire State Building. Where will they go on their next vacation? Probably Los Angeles. Who will Anna call when she arrives? She'll call the front desk. But who will call the front desk? Anna will. ¿Ok? Así de rápido. Para dar una respuesta corta, acuérdense nada más utilizan el auxiliar.
She will, she won't. She will, she won't. No es necesario decir toda la oración. Nada más con utilizar she will y she won't es más que suficiente. Bueno, will y won't, porque depende del sujeto, ¿no? Will they take a taxi to the hotel? Yes, they will, no, they won't. Entonces, dependiendo del sujeto y el will. Eso es lo único que tienen que hacer en una respuesta corta. Cuando hacen una pregunta general, ahí sí tienen que responder pues, con lo que les piden, ¿no? No es necesario utilizar el will en la respuesta, porque ya sabemos que estamos hablando de will. Ajá, no es necesario que ustedes digan, when will the shuttle arrive? The shuttle will arrive in about 10 minutes. No es necesario. Con que den la respuesta de la pregunta general es más que suficiente. When? In about 10 minutes. What? Visit the Empire State Building. Where? Probably Los Angeles. Con que contesten eso es más que suficiente. En el caso de will, acuérdense que tienen dos formas de preguntar con el will. Una directa, que es preguntar acerca de una persona en general. Who will Anna call when she arrives? Y la segunda es sin sujeto. Ajá. Esa es una pregunta más general. Es decir, who will call the front desk? ¿Quién llamará? Ajá. A la administración. De todas las personas que estén ahí, una va a responder I will o Anna will. Entonces, esta es una pregunta directa con who, porque tienes el sujeto, y esta es una pregunta general porque no tiene sujeto. Esas son las dos preguntas, las dos formas de preguntar con who que tienen. ¿Alguna duda? Esa última pregunta que va sin sujeto, únicamente se podría con el who al inicio, ¿verdad? Sí, nada más. No se puede con ninguna otra. Tiene que ser con el who. Ok. Ok. ¿Alguna otra duda? Eric, Andy. No. No. Ok, very good. Contractions. Will se contrae con doble L, como les había comentado, y will not se contrae como won't. Si ustedes quieren utilizar la forma sin contracción, es correcto, ¿ok? O sea, en vez de decir won't, pueden decir will not. I will not go to the party, por ejemplo. ¿Ok? O en vez de utilizar la contracción de will, quieren utilizar la estructura completa, también se puede, sin ningún problema. He will call, como está aquí. Pero si quieren utilizar contracción, es esta. He'll call back tomorrow. I'll, you'll, he'll, she'll, will, they'll. Si quieren utilizarla. Si les cuesta trabajo, no hay ningún problema. ¿Ok? No questions? No questions. No? Okay. Remember, you can also talk about the future with be going to, the present continuous, or the simple present tense. Estas tres estructuras también nos sirven para hablar del futuro, ¿ok? La única diferencia es su estructura, obviamente. I'm going to call again at 4. Eso es con going to, es el futuro con going to. Acuérdense que la diferencia con going to es que el going to es una decisión que tomamos en el pasado y que se va a aplicar en el futuro. Esa es la única diferencia con el will. They are meeting at noon at the hotel. El presente progresivo o el presente continuo también lo podemos utilizar para hablar en el futuro. La única diferencia es que para hablar del futuro con el presente continuo tenemos que utilizar una estructura, tenemos que utilizar una expresión de tiempo que nos indique que estamos hablando del futuro. Por ejemplo, at noon. Esta es una expresión de tiempo que se refiere al futuro. They are meeting at noon at the hotel. Ajá, entonces,
Si ustedes quieren utilizar el presente progresivo para hablar del futuro, tienen que poner una expresión de tiempo en el futuro. Tomorrow, next week, next Monday, in 2 hours, ok, etcétera, etcétera. Y finalmente, el presente simple también se puede utilizar para hablar del futuro. La única diferencia, o lo único que tenemos que fijarnos aquí también, es en utilizar una expresión de tiempo que nos indique futuro. She arrives on Pan Air Flight 24 tonight. Ajá, en este caso el tonight nos indica que estamos hablando del futuro. Aunque estemos hablando en presente, she arrives, ya por el simple hecho de utilizar una expresión de tiempo en futuro, ya eso quiere decir que estamos hablando en futuro. ¿Ok? ¿Questions? No questions. Andy, Eric. No, teacher. No, teacher. Okay, very good. Let's do the grammar booster. Give me a second, please. Okay, grammar booster, page 129, will expansion, will and be going to, other uses of will, can, should, and have to, future meaning. Eso es lo que vamos a practicar ahorita en el grammar booster. Okay, will expansion. Ya algunas cosas ya se las expliqué, nada más se las leo rápido para que puedan hacer los ejercicios. Will expansion, will and be going to. Use will or be going to for predictions about the future. The meaning is the same. It'll rain tomorrow, it's going to rain tomorrow. Para hacer predicciones pueden utilizar cualquiera de las dos estructuras, going to o will. Okay? Use be going to, not will, when you already have a plan for the future. Are you going to come to class tomorrow? No, I'm not. I'm going to go to the beach instead. No, I'll go to the beach instead. Es lo que les explicaba hace ratito. Para situaciones en el futuro que ustedes ya planearon desde antes, tenemos que utilizar el going to. ¿Ok? Cuando ustedes ya tomaron la decisión de algo que va a suceder en el futuro, utilizamos going to. No se puede utilizar will. Ajá. Únicamente el going to es algo que ya decidieron en el pasado. Other uses of will. Use will, not be going to talk about the immediate future when you do not already have a plan. Maybe I'll go to the beach this weekend. Not maybe I'm going to go to the beach this weekend. Esto ya lo vimos en el ejercicio anterior, en el de internet. Cuando ustedes van a tomar una decisión en el futuro, en el futuro, cuando van a tomar una decisión en el futuro o van a tomar una decisión en el momento, utilizamos el will. No going to, porque going to es para decisiones que tomamos en el pasado. Use will, not be going to express willingness. ¿Qué significa willingness? Cuando ustedes tienen la disposición o la disponibilidad de hacer algo. En el ejercicio de internet, es como ofrecerse a hacer algo, ¿ok? O solicitar algo. I'll pay for internet services, but I won't pay for the airport shuttle. ¿Qué significa esto? Que tengo la disponibilidad